¿Te duele la cabeza? Tomas una pastilla. ¿Tienes una infección? Un médico te receta un antibiótico. Es simple, rápido y científico. Pero, ¿qué hacías si vivías en la Edad Media? Imagina un mundo donde el remedio para tus dolencias oculares era una piedra preciosa y una poción para la jaqueca podía incluir sangre, orina o plantas venenosas. Este era el dominio del boticario, una figura a medio camino entre el místico, el comerciante y el precursor del farmacéutico moderno. Hoy no solo vamos a explorar estos extraños remedios. Vamos a descubrir el nacimiento de la farmacia misma, un origen sorprendente que no se encuentra en laboratorios, sino en los silenciosos claustros de los monasterios y en las bulliciosas calles de las primeras ciudades. Prepárate para desvelar la asombrosa historia de cómo pasamos de los jardines monásticos a las primeras boticas reguladas por ley. Este es el verdadero origen de la farmacia. El nacimiento de la farmacia en la Europa medieval. Surgidas en el corazón de las instituciones monásticas, las farmacias se incorporaron más tarde a los gremios medievales para servir al público general. Los europeos de la Edad Media no eran ajenos a las enfermedades y las plagas. Cuando sufrían algún problema de salud, hacían lo mismo que la gente de hoy, recurrían a la medicina con la esperanza de una cura o al menos para aliviar el dolor. La gente compraba, ingería o se aplicaba artículos que todavía nos resultan familiares, pociones, ungüentos y píldoras. La química de dichos medicamentos, sin embargo, era muy diferente. Estaban elaborados a partir de sustancias naturales a las que antiguamente se les atribuían propiedades curativas e incluso milagrosas. Entre ellas se incluían piedras preciosas, el ágata era un remedio para dolencias oculares, mientras que se creía que el jaspe combatía las hemorroides, aguas minerales, productos derivados de animales o incluso de humanos, uñas, orina, sangre y sobre todo, una inmensa variedad de plantas. Una farmacopea llamada De Materia Medica, del médico griego Dioscórides, circuló ampliamente tanto en el occidente medieval como en el mundo árabe y musulmán. Este texto incluía descripciones botánicas y aplicaciones medicinales para cientos de plantas. A ciertas plantas se les atribuía una amplia gama de propiedades curativas. Según Dioscórides, la planta de ciclamen podía convertirse en una poción para tratarlo todo, desde la ictericia y los dolores de cabeza hasta el estreñimiento, los sabañones, el acné y la alopecia. Los comerciantes de especias, épiciers en francés, especial y en italiano, tenían estrechos vínculos con los boticarios, ya que se creía que algunas de las especias que traían de Oriente poseían propiedades medicinales. La canela y el anís, por ejemplo, se usaban para prevenir el mal aliento. Las lociones, pociones y emplastos a veces eran preparados por curanderos itinerantes que vendían sus productos en las calles o de puerta en puerta. Pero también existían dispensarios llamados boticas, del griego apoteque, que significa almacén, los precursores de nuestras farmacias modernas. El hospital monástico. El origen de estas boticas está íntimamente ligado a los conventos, monasterios y abadías. Las fundaciones monásticas a menudo disponían de lugares donde ofrecer hospitalidad a peregrinos y pobres. Dado que muchos de los que utilizaban estas casas, llamadas hospitales, también estaban enfermos, los monjes buscaron formas de tratar sus dolencias, y así la palabra hospital adquirió su significado moderno. Los monjes eran idóneos para ser médicos. Tenían acceso a libros científicos en sus bibliotecas, como el Tratado de Dioscórides y muchos otros textos que circulaban en la Europa medieval y el mundo musulmán. También contaban con los recursos físicos. Basándose en sus conocimientos, los monjes sabían qué plantas medicinales cultivar en los jardines de sus monasterios. De este modo, se establecieron las primeras farmacias como salas o espacios diferenciados. En Camaldoli, al este de Florencia, un monje llamado Romualdo fundó en el siglo XI una comunidad de monjes benedictinos que dirigía un hospital para pobres. La farmacia de Camaldoli ya aparece referenciada en el año 1048. Fuentes del siglo XVI describen cómo se abastecía de hierbas medicinales de su bien surtido jardín botánico. Otro ejemplo también en Italia, es el convento dominico construido en 1221 en Florencia, junto a la Basílica de Santa María Novella. Cuando los frailes curaron a un rico mercader florentino, la fama de la farmacia del convento se extendió entre el público general, que acudió en masa a sus puertas, convirtiendo a Santa María Novella en una precursora renacentista de la farmacia moderna.
La división de funciones entre el médico y el boticario comenzó a consolidarse en el siglo XIII, coincidiendo con el auge de los gremios de médicos. Como los médicos consideraban que preparar medicinas era una tarea indigna de su estatus, los boticarios asumieron esta labor. Las constituciones de Melfi, promulgadas en Sicilia en 1231 por Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Sicilia, establecieron que los médicos no debían preparar remedios, sino solo recetarlos. A la inversa, los boticarios no podían recetar remedios, sino únicamente prepararlos, y siempre bajo la supervisión de un médico. A veces los boticarios intentaban sobrepasar los límites de su oficio. En París, en 1281, los estatutos de la Facultad de Medicina impusieron mano dura a los boticarios y les prohibieron visitar a los enfermos o dispensar cualquier medicamento sin la receta de un médico. Gracias. Os paso mi receta para riñones y estómago si os suscribís. La era de los gremios. El auge de los gremios sometió el trabajo de los boticarios a una regulación por ley. En 1353, los estatutos reales que regían el gremio de comerciantes de especias y boticarios de París establecieron que nadie podía ejercer como boticario si no sabía leer las recetas o no tenía a nadie que supiera hacerlo. Se prohibió la venta de medicamentos venenosos o peligrosos y se hizo obligatorio etiquetar los frascos con el año y el mes en que se había preparado el remedio. Además, se instaba a los boticarios a vender sus productos a un precio leal, justo y moderado. Para vigilar el cumplimiento de las normas, se nombraba a un maestro de boticarios que, asistido por 2 médicos designados por el decano de la Facultad de Medicina, inspeccionaba la tienda de cada boticario al menos 2 veces al año, examinando cuidadosamente todas las sustancias que se encontraran en ella. 1462, el boticario español Fernando López de Aguilar preparó estos 2 remedios para el rey Enrique IV de Castilla. Las mujeres en la medicina. A pesar de la evidencia de mujeres médico en la antigüedad, la idea de mujeres como boticarias, farmacéuticas y médicas generó hostilidad en los gremios médicos europeos, dominados por hombres. Se intentó restringir las actividades médicas de las mujeres a la de parteras. Sin embargo, los roles tradicionales de las mujeres como cuidadoras les proporcionaron el conocimiento para trabajar como sanadoras. En la Inglaterra del siglo XVII, reflejando un aumento en la alfabetización femenina, se puso de moda que las mujeres compilaran libros de recetas, detallando cómo elaborar remedios para diversas afecciones. Solo más tarde se asociaría la palabra receta principalmente con la comida. Una de las escritoras más conocidas fue la autora inglesa de finales del siglo XVII, Hannah Guley. En The Gentlewoman's Companion, atribuido a Guley, asociaba el trabajo de farmacéutica y médico con la movilidad social ascendente e instaba a las mujeres a adquirir habilidades competentes en física y cirugía, medicina y cirugía como medio para alcanzar la utilidad social. Entre los colonos cuáqueros que zarparon de Inglaterra hacia América con William Penn en 1682, había mujeres expertas en medicina y curación. El conocimiento que transmitieron a sus compañeros colonos resultaría ser un servicio público crucial en la vida diaria de la colonia que se convirtió en Pensilvania. Un farmacéutico tras el mostrador. El fresco que vemos aquí muestra el interior de una botica en el noroeste de Italia en el siglo XV. La farmacia ha evolucionado desde sus orígenes monásticos y se parece mucho más a una tienda. El farmacéutico, vestido con ropa secular, sostiene una balanza de precisión frente a un cliente elegantemente ataviado. Su mirada se dirige hacia el hombre que está moliendo componentes con un mortero. Vestido con ropas raídas y sin un zapato, es posible que este hombre fuera empleado para realizar tareas sencillas en la farmacia a cambio de comida y alojamiento. En el extremo izquierdo de la escena, un monje escribe en un trozo de papel, probablemente llevando las cuentas de la farmacia. Los estantes detrás del mostrador están repletos de vasijas de cerámica que contienen ingredientes medicinales. Otros artículos típicos del oficio de boticario, como amuletos, velas y esponjas, cuelgan de ganchos.